No es foto de internet, por si acaso. Es foto que he tomado en sala de operaciones. A la par, cuando yo estaba operando en otro sitio. Ya asistente, operando una apendicitis en un lado, salgo y en la otra sala estaba operando cirugía pediátrica. Cirugía pediátrica entró por un cuadro de obstrucción intestinal, pensando pues esas malformaciones congénitas, malrotación intestinal, esas cosas. Hacen la laparotomía y lo primero que ven es esto. El intestino delgado marcadamente distendido. Y adentro habían unas cositas que se movían. ¿Sí? Hacen la enterotomía y miren lo que comienza a salir. Un montón de ascaris. Esa era la causa del cuadro obstructivo de este paciente. ¿Sí? ¿Esta qué tipo sería? ¿Intrínseca, extrínseca o intraluminal? Esta sería una causa intraluminal, ¿no? Esta también es una causa intraluminal. Miren ustedes, es el hilio biliar y es un tema muy utilizado para preguntas. Este es un problema casi netamente biliar. Por ejemplo, acá el paciente tenía sus cálculos en la vesícula. Le dio colecistitis aguda. No se operó la colecistitis aguda. Y la vesícula inflamada comenzó a horadar los órganos vecinos. Y provocó una fístula entre la vesícula y el duodeno. Una fístula colecisto-duodenal, que es la más frecuente. A través de esa fístula, ¿qué sucede? El cálculo de la vesícula pasa al duodeno, este cálculo avanza por el duodeno, avanza por el yeyuno, avanza por el ilion y se queda atascado en el ilion terminal o en la válvula iliocecal. Si se queda bloqueando aquí este punto, ¿qué va a ocasionar? Que todo el intestino delgado proximal esté comenzando a dilatarse. Es decir, un hilio biliar es una obstrucción intestinal de tipo intraluminal causada por un cálculo y que es a predominio del intestino delgado. ¿Qué más voy a tener en este paciente? Voy a tener intestino delgado obstruido, voy a encontrar una fístula colecisto-duodenal y por aquí el aire se mete a la vesícula y se mete a las vías biliares. Es decir, un paciente con hilio biliar tiene su triada, ¿no? Es un paciente con cálculos en la vesícula, es un paciente con clínica de obstrucción intestinal de asa delgada y que en las vías biliares tiene aerobilia o neumobilia. Esa es la triada del hilio biliar. En el caso de causas paralíticas o funcionales, que en la mayoría de casos no requiere cirugía, está pues el hilio adinámico, el hilio espástico, los problemas vasculares. Dentro del hilio adinámico, el hilio postquirúrgico. Recuerden que cuando yo hago la intervención quirúrgica de un paciente, el intestino, debido a la manipulación, hace hilio. Más hilio hace la cirugía abierta, menos hilio la cirugía laparoscópica. Mientras más manipulo el intestino, más hilio. Por ejemplo, utilizando una cirugía muy común, apendicitis. Si yo hago mi apendicectomía abierta por una apendicitis congestiva o flemonosa, donde no hay mucha inflamación, el paciente va a hacer poco hilio. En cambio, si yo hago mi apendicectomía en un paciente con apendicitis perforada, con peritonitis generalizada, donde he tenido que lavar los intestinos, aquí el hilio va a ser mucho más significativo. ¿Qué debo tener en cuenta? De todo el tubo digestivo, el hilio se resuelve de forma diferente en tiempo. ¿Qué parte del tubo digestivo es la que resuelve su hilio en las primeras 24 horas? ¿Qué parte del tubo digestivo resuelve su hilio en las primeras 24 horas? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué parte del tubo digestivo resuelve su hilio en las primeras 24 horas? El paciente se opera y al día siguiente ya puedo tener signos de ello. El primero es el intestino delgado. En segundo lugar, a las 48 horas, el estómago. Y en tercer lugar, después de las 48 horas, ¿quién lo resuelve? El colon. ¿Y esto cómo lo puedo evidenciar? Recuerden cómo podemos valorar clínicamente que el intestino ya está trabajando. Si quiero valorar el peristaltismo a nivel del intestino delgado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ruidos hidroaéreos. ¿Ven? Eso muy a pesar de los de medicina interna que dicen que el cirujano no utiliza estetoscopio. Mentira, sí lo utiliza para escuchar ruidos hidroaéreos. Con eso me doy cuenta que está el intestino trabajando. Y si yo escucho ruidos hidroaéreos en un paciente que he operado, ¿qué es lo que voy a poner en mis indicaciones? Que coma el paciente, ¿no? Le voy a dar dieta. ¿Cómo sé que el colon ya está trabajando? Que el paciente elimine flatos o que el paciente ya haya hecho deposiciones, ¿no?
Si yo tengo que el paciente ya está comiendo, ya tiene ruidos, ya está haciendo deposiciones, ya tiene flatos, entonces todo el tubo digestivo está trabajando. Y eso es lo que a veces en cirugía, los que van a hacer cirugía después se van a dar cuenta, de que ahí están las 3C para el alta del paciente de cirugía, ¿no? El paciente camina, el paciente come, y ya saben cuál es la otra letra C, a qué se refiere. Si el paciente cumple las 3, alta de cirugía, ¿no? La obstrucción del intestino delgado puede ser de diferentes tipos. Puede ser agudo-crónica. Aguda, por ejemplo, un vólvulo, un hilio biliar, una hernia encarcerada estrangulada. Crónica, de repente, en aquel paciente con diverticulitis, con cáncer de colon, que progresivamente a lo largo del tiempo se va obstruyendo hasta que llega un punto en el cual se cerró completamente el tubo digestivo. Puede ser total o parcial. Total, como por ejemplo en un vólvulo, en una hernia encarcerada estrangulada, y parcial de repente en alguna adherencia, en algún cuadro de estenosis tumoral y demás. Pero una de las clasificaciones más utilizadas es esta, en asa simple o en asa cerrada. Asa simple, ¿a qué se refiere? Se refiere a que el paciente tiene un solo punto de obstrucción, como por ejemplo una intususcepción o un tumor estenosante. Esa es obstrucción intestinal en asa simple, un solo punto de obstrucción. Por encima del punto de obstrucción, distendido, por debajo, colapsado. En cambio, la obstrucción intestinal en asa cerrada, ¿a qué se refiere? Se refiere a aquella que tiene dos puntos de obstrucción, uno proximal y uno distal. Y esto, por ejemplo, ¿en qué patologías los vamos a encontrar? Hernias encarceradas estranguladas y en los vólvulos. Como ven, un punto de obstrucción proximal y uno distal. Y un segmento del tubo digestivo que se encuentra totalmente aislado del resto. ¿Cuál es el problema? Los pacientes que tienen obstrucción en asa cerrada, siempre el segmento del tubo digestivo que va a tener mayor sufrimiento, ¿qué cosa es? Es su meso. Y recuerden que por el meso siempre ¿quién entra? Sus vasos sanguíneos. Por lo tanto, en una obstrucción en asa cerrada hay mayor riesgo de isquemia, de estrangulación y obviamente de una complicación más severa en el paciente. Algo con respecto a lo que vendría a ser en parte la fisiopatología del paciente obstruido. Recuerden que en un paciente obstruido se acumula el gas, se acumulan los líquidos, todo ello asociado a una ausencia de motilidad intestinal que genera mayor distensión intestinal, mayor proliferación bacteriana. La proliferación bacteriana genera traslocación bacteriana y sepsis. La distensión abdominal genera distensión intestinal, genera pérdida de líquidos y electrolitos, alteraciones hidroelectrolíticas, deshidratación en el paciente, y si esto se ha presentado ya no solo por horas, sino por días, nuestro paciente puede ir rumbo a la deshidratación y a la hipotensión. La distensión abdominal genera vómitos, edema y éstasis venosos, isquemia intestinal, posibilidad de perforación y obviamente mayor posibilidad de sepsis. La distensión abdominal, menos absorción de líquidos, más secreción de líquidos, y esto produce mayor acumulación de contenido intraluminal. La distensión intestinal aumenta la presión abdominal y la distensión abdominal a su vez, ¿qué genera? Genera que el diafragma no pueda movilizarse de forma adecuada y el paciente tenga mayor dificultad en su respiración. Recordemos que en todo el tubo digestivo, miren, toda esta cantidad de líquido se acumula en 24 horas, ¿no? Saliva, medio litro al día. Jugo gástrico, 1200 a 1500. Jugo pancreático, de igual forma. Bilis, hasta 1200 centímetros cúbicos, 24 horas. Intestino delgado, 2 a 3 litros. Si un paciente tiene una obstrucción en intestino delgado, mira todo lo que se le va a acumular. Y esto produce una gran distensión abdominal, una marcada distensión del tubo digestivo. Y esto, cuando se coloca una sonda nasogástrica, verán pues que sale 1 litro, 2 litros, 3 litros, todo lo que se va acumulando proximal al cuadro de obstrucción intestinal. Algo que siempre es muy útil dentro de los pacientes que tienen, o dentro del tema de obstrucción intestinal, son las causas frecuentes que dicen, ¿no? Cuando hablamos de los cuadros obstructivos intestinales y hablamos en general de todo el tubo digestivo, tanto la parte alta, medio, baja, digo, la principal causa de obstrucción intestinal, bridas adherencias. Obviamente si el paciente tiene cirugía previa. En segundo lugar, las hernias y en tercero, los vólvulos. Pero ¿qué pasa si disgregamos obstrucción de asa delgada y obstrucción colónica? Si lo hacemos por separado, en el caso de obstrucción por asa delgada, aquí a la cabeza, adherencias, nuevamente si el paciente es operado. En segundo lugar, hernias y en tercero, el cáncer.
En cambio, si hablamos de obstrucción netamente colónica, obstrucción baja, aquí estamos hablando de a la cabeza, los vólvulos, y los vólvulos de sigmoides son los más significativos. En segundo lugar, el cáncer, y para ser específico, cáncer de colon izquierdo, que es el que más se asocia a cuadros obstructivos, y en tercer lugar, causas inflamatorias como lo es la diverticulitis. Recuerden, esto va más enfocado a las etiologías o a las preguntas de frecuencia. Nos dicen, ¿cuál es la causa más frecuente de intestino delgado? ¿Cuál es la causa más frecuente de colon? ¿Cuál es la causa más frecuente en general de todas las obstrucciones del tubo digestivo? Aquí tenemos algo muy parecido. Estas corresponden a las causas frecuentes de obstrucción intestinal de asa delgada. ¿Cuáles son? Estenosis, hernias, adherencias, vólvulos, intussuscepción, ilio biliar, neoplasias y cálculos. Y aquí está el top, dicen, ¿no? Los 3 más importantes. Inclusive las 3 primeras letras del alfabeto. ¿Cuáles son? Adherencias. Siempre pensando en cirugía previa. Segundo lugar, hernias. Y en tercero, cáncer. Todo esto enfocado a obstrucción de asa delgada. Ahora, la clínica también puede variar de forma significativa. Y acá una de las formas más frecuentes de poder asociar la clínica de la obstrucción intestinal es primero dividir el tubo digestivo en 3. En una obstrucción alta, en una obstrucción media y en una obstrucción baja. Cuando hablamos de obstrucción alta, hablamos de la obstrucción esófago, estómago y duodeno proximal. Esa es obstrucción alta. Si hablamos de obstrucción media, estamos hablando de duodeno distal, yeyuno, ilion. En cambio, si hablamos de obstrucción baja, hablamos de la obstrucción colorectal. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Si bien se puede presentar obstrucción en cualquiera de esos 3 lugares, la clínica que voy a encontrar en estos pacientes puede ser diferente. Por ejemplo, si hablamos de una obstrucción alta, ¿qué cosa es lo que predomina en una obstrucción alta? Náuseas y vómitos. El paciente come y a los pocos minutos, ¡bum!, devuelve todo lo que comió. Esa es una característica fundamental que existe en los pacientes con obstrucción intestinal alta. Náuseas y vómitos precoces. El paciente come y a los pocos minutos devuelve lo que ha ingerido. Obstrucción intestinal media. El paciente tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor abdominal, tiene distensión abdominal y sobre todo aquí había que agregarle algo más, dolor cólico. ¿Y por qué dolor cólico? Recuerden que el yeyuno ilion tienen meso, son móviles dentro del abdomen. Y este segmento intestinal se contrae con fuerza para poder vencer el cuadro obstructivo. Dolor cólico como clínica principal, náuseas y vómitos y algo de distensión abdominal, sobre todo distensión abdominal central. En cambio, la obstrucción intestinal baja, ¿qué es lo que predomina? ¿Qué es lo más importante? Abdomen distendido. ¿Y la distensión dónde es? Es distensión periférica, debido a la localización del marco colónico. Pregunta, ¿se puede presentar vómitos en una obstrucción baja? ¿Seguro? ¿Puede haber? Sí puede haber. ¿Pero son frecuentes como en una alta y como en una media? No. ¿Por qué? Porque el paciente tiene la válvula ileocecal. La válvula ileocecal puede ser de 2 tipos, válvula ileocecal competente o incompetente. ¿Qué cosa es lo más frecuente? Válvula cecal competente. ¿Qué quiere decir? Que la válvula ileocecal está cerrada e impide el flujo retrógrado del colon al intestino delgado. Por lo tanto, el intestino delgado puede estar completamente distendido, pero esto no va a pasar al intestino delgado, al yeyuno ilio. ¿Y esto qué va a provocar? Que el marco colónico se distienda marcadamente con alta posibilidad de perforación espontánea. Pueden haber vómitos en la obstrucción baja, sí, pero se consideran vómitos tardíos, que aparecen 4 a 5 días después de haber iniciado el cuadro de obstrucción intestinal baja. Por eso los vómitos no es la clínica más frecuente para estos problemas. Dentro del examen físico de un paciente obstruido, ¿qué debo tener en cuenta? Si está hidratado o no está hidratado. Valorar la actitud del paciente. Si es una obstrucción simple, el paciente va a movilizarse, va a permitir hacerse el examen, va a ir a hacerse todos los estudios de forma normal. Si es un paciente que está quietito, que no se mueve, que tiene mucho dolor a la movilización, probablemente signos de irritación peritoneal, alguna complicación pueda tener. También si está a la temperatura normal, probablemente no haya signos de complicación. Si hay fiebre asociada, puede haber isquemia o necrosis intestinal.
y también lo que es el pulso. Si el paciente no tiene taquicardia, si el paciente está con buena presión, podemos decir que es una obstrucción intestinal no complicada, pero si es que ya hay taquicardia, si hay fiebre, si hay hipotensión, esto puede estar más relacionado a una incarceración, a una estrangulación o a un compromiso intestinal muy significativo. En el examen físico de todo paciente obstruido, valorar orificios herniarios, todos los orificios herniarios, umbilical, inguinal y crural sobre todo. Valorar movimientos peristálticos, porque si se dice que nosotros podemos ver la reptación de los intestinos a través de la pared abdominal, probablemente este paciente requiere intervención quirúrgica precoz. Si hay signos de irritación peritoneal, si hay defensa muscular, si hay peritonitis en un paciente obstruido, probablemente ya haya un compromiso intestinal de fondo que amerite cirugía precoz. Siempre ruidos hidroaéreos, recuerden que si los ruidos hidroaéreos están normales o disminuidos, probablemente es causa funcional. Si escuchamos aumentados con timbre metálico, causa mecánica que amerite tratamiento quirúrgico. También en todo paciente obstruido tacto rectal, con eso excluimos fecalomas, con eso excluimos tumores rectales que pudieran ser la causa de obstrucción de estos pacientes. Estudios de laboratorio que ameritan los pacientes con cuadro obstructivo. Hemograma para valorar leucocitosis y desviación izquierda, también hemoglobina, hematocrito para valorar cómo están sus constantes hematológicas, sobre todo si es que van a entrar a sala de operaciones, electrolitos pensando en causas funcionales como diagnóstico diferencial, y en el caso de la albúmina también es frecuente, sobre todo en aquellos pacientes que ameritan cirugía por cuadro de obstrucción intestinal. ¿Y esto por qué? Si nosotros tenemos un paciente obstruido, en el cual tiene una necrosis intestinal que amerita resección de ese segmento intestinal, idealmente yo debería hacer resección y anastomosis para dejar la continuidad del tubo digestivo de forma íntegra, de ser posible. Si es que esto no se pudiera, habría que intentar hacerle una ostomía, por ejemplo. ¿Cómo puedo yo saber si mi paciente está en condiciones adecuadas para hacerle una resección anastomosis? Saber su grado nutricional, saber su albúmina. Si yo sé que este paciente obstruido potencialmente va a ingresar a sala, debo pedirle su dosaje de albúmina, ya que de esa manera puedo decir a este paciente, le voy a hacer anastomosis, si tengo que resecar intestino o si simplemente le voy a hacer alguna ostomía. Dentro de los estudios de imágenes que se utilizan para el paciente obstruido están las radiografías de abdomen. En este caso, la radiografía de abdomen simple es uno de los elementos más utilizados para el paciente con cuadro clínico de obstrucción intestinal. 2 radiografías de abdomen de pie y de cúbito, y en la mayoría de los casos nos dan signos claros de obstrucción intestinal e inclusive nos dicen cuál es el nivel o punto de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal de asa delgada, vamos a ver dilatación de asas mayores a 3 centímetros, con gas y nivel hidroaéreo en su interior, colon colapsado o ausencia de gas en la ampolla rectal es característico en estos pacientes. ¿Qué debo tener en cuenta? Si bien el tubo digestivo, estómago, intestino delgado, te toleran una distensión significativa, el colon, al tener una pared más delgada, tolera menos una distensión significativa. Y esto debemos tenerlo en cuenta, sobre todo cuando vemos una radiografía de abdomen simple. ¿Qué debemos ver aquí? El diámetro, la distensión que tiene determinado segmento del tubo digestivo. ¿Por qué? Miren ustedes, riesgo de perforación de acuerdo a la distensión de determinado segmento del tubo digestivo. Si yo veo que hay un intestino delgado que tiene un diámetro más de 3 centímetros, este intestino delgado se puede perforar espontáneamente. Si es un colon distal, por ejemplo, un colon sigmoides, colon descendente, si tiene más de 6 centímetros de diámetro, probable perforación espontánea. Colon proximal 9 centímetros y algo que sí debemos tener bastante en cuenta, sobre todo en los pacientes con síndrome de Gilbert, ciego. Si el ciego en la radiografía mide más de 12 centímetros de diámetro, ese ciego está a un pasito de perforarse y de romperse espontáneamente. Recuerden que si esto se presenta, debemos ingresar rápido a sala para descomprimir, para hacer alguna ostomía, para resecar, porque si no nos vamos a tener que enfrentar a una perforación intestinal y un abdomen agudo quirúrgico con peritonitis. Signos radiológicos de cuadros obstructivos, aquí los podemos ver. En el número 1 vemos niveles hidroaéreos de asa delgada. Primero, los niveles hidroaéreos que están marcados con el 1, ¿en qué parte del abdomen están ubicados? Están ubicados en el centro. Estos niveles hidroaéreos de asa delgada característicamente son anchos y de poca altura. Muy diferente de los niveles hidroaéreos que están aquí con el número 3, que están en la parte periférica, que son angostos y de mayor altura, que son los niveles hidroaéreos de colon. Esto es nivel hidroaéreo de asa delgada,
nivel hidroaéreo de colon. Miren la diferencia, o sea, no son niveles hidroaéreos igualitos para los dos. La localización tampoco es igual. ¿Qué más? Signo de pila de monedas. El signo de pila de monedas en obstrucción de qué segmento del tubo digestivo lo voy a encontrar. Asa delgada. ¿Qué significa este signo de pila de monedas? Son el edema, la distensión de las válvulas conniventes. Y las válvulas conniventes son unos pliegues circulares que están solo en asa delgada. ¿Qué más debemos visualizar en esta imagen? Por ejemplo, aquí el signo del collar de perlas. Es el atrapamiento de gas dentro de un asa intestinal delgada que se encuentra obstruida. Y como signo de obstrucción digestiva baja o de marco colónico, por ejemplo, tenemos aquí esta imagen, signo en omega o signo en grano de café, que corresponde a una obstrucción secundaria a un vólvulo de sigmoides. Como ven, diferentes signos radiológicos de cuadros obstructivos, tanto de asa delgada como de marco colónico, obviamente, en condiciones frecuentes. A veces con la radiografía es suficiente para definir un cuadro obstructivo. La tomografía puede ser útil en determinados casos. Por ejemplo, si yo sospecho que la obstrucción intestinal de mi paciente es causado por una neoplasia, el paciente ya viene con un diagnóstico, una neoplasia previa, o nosotros pensamos que es un cáncer lo que está produciendo la obstrucción intestinal, en ese caso, aparte de la radiografía, yo debería tener una tomografía abdominal con contraste. Porque si es una neoplasia, debo valorar: ¿este cuadro obstructivo es resecable? ¿No es resecable? ¿Vamos a operar un tumor localizado? ¿Vamos a operar una carcinomatosis en el cual todo el abdomen está bloqueado, todo el abdomen está sellado? En esos casos sí es imperioso o es necesario hacer una tomografía. Algo también que es muy relevante y utilizado en preguntas corresponde a el manejo de la obstrucción intestinal. Y el manejo de la obstrucción intestinal vuelve a la parte inicial. Vuelve a lo que es causas funcionales, causas mecánicas y sobre todo las causas frecuentes. Bridas, adherencias y después hernias, tumores, divertículos, etc. En todo paciente obstruido, como manejo inicial, siempre el paciente ya no va a ingerir alimentos. Si es una obstrucción alta, si es una obstrucción media, colocación de sonda nasogástrica a gravedad. La sonda nasogástrica a gravedad, ¿qué objetivo tiene? Descomprimir el tubo digestivo. Porque justo en la obstrucción alta y en la obstrucción media, todo el estómago, todo el duodeno, todo el intestino delgado está con contenido hidroaéreo. Yo le coloco una sondita al paciente, por esa sondita van a salir 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de líquido intestinal. Con eso, el abdomen va a dejar de estar distendido, el paciente va a poder respirar mejor y te va a tolerar todos los estudios o exámenes que puedas realizarle. Asimismo, si mi paciente es quirúrgico, si mi paciente va a ser sometido a una intervención quirúrgica, colocarle una sonda nasogástrica antes de que vaya a sala de operaciones es muy útil para el anestesiólogo. ¿Por qué? Si el paciente va sin sonda nasogástrica, estos pacientes van a ser sometidos a anestesia general. Para poner la anestesia general, ¿qué tienen que hacer el paciente? Intubación endotraqueal. Cuando le ponen el laringoscopio a un paciente que está obstruido, genera reflejo nauseoso. El paciente hace un vómito y todo el contenido del estómago, ¿a dónde se va? A vías respiratorias, neumonía aspirativa. El paciente se muere de neumonía aspirativa y no se muere de la obstrucción. Por eso, todo paciente obstruido debe tener su colocación de sonda nasogástrica en la emergencia. Ahí descomprimir el tubo digestivo y llevarlo en buenas condiciones a sala de operaciones. Recuerden que los pacientes obstruidos no han comido ni han tomado líquidos por lo menos unos 3 a 4 días, 2 o 3 días, dependiendo del tiempo de evolución de la obstrucción intestinal. Y hay que reponer esos líquidos, ya sea los requerimientos basales más lo que salió por la sonda nasogástrica, para evitar la deshidratación, para evitar la insuficiencia renal en estos pacientes. Esto como terapia general para todo paciente obstruido. Ahora, en la mayoría de pacientes que tienen obstrucción por adherencias, la terapia conservadora, el manejo médico es de elección. Es decir, esperar que se resuelva espontáneamente. En estos pacientes, muchas de las escuelas quirúrgicas dicen debemos evitar el uso de antibióticos y analgésicos. ¿Por qué? Evitar el uso de estos fármacos van a evitar enmascarar el cuadro clínico del paciente. Si yo le coloco analgésicos, el paciente que tiene una isquemia intestinal, que tiene una necrosis intestinal, ya no va a tener dolores y no me voy a dar cuenta que ya se necrosó el intestino.
Si el paciente tiene una obstrucción intestinal con traslocación bacteriana, con isquemia, con necrosis de un intestino, debería hacerme leucocitosis, pero como yo le puse antibióticos, esta leucocitosis no se va a presentar. O de repente la fiebre, la clínica, los signos y síntomas de un cuadro isquémico intestinal no se van a ver floridamente si yo le pongo estos fármacos. Por eso se dice que en aquel paciente que le voy a dar manejo conservador, manejo expectante, evitar utilizar estos fármacos para evitar el enmascaramiento de los síntomas de alguna complicación que puedan ocurrir. Por eso le pongo acá con esos signos de interrogación. A pesar de que hay algunas escuelas quirúrgicas que a todos los pacientes antibióticos con analgésicos. De eso se debería evitar ese tipo de fármacos. Tratamiento de acuerdo a la etiología. Por ejemplo, si mi paciente tiene una obstrucción mecánica, excepto adherencias, obstrucción mecánica, por ejemplo, hernia incarcerada estrangulada, vólvulos, ileobiliar, tumor obstructivo, tumor estenosante. Esas son causas de obstrucción mecánica. Si mi paciente tiene una obstrucción mecánica, facilito, se opera. Así de simple. Si tiene un vólvulo, se opera. Si tiene un hilo biliar, se opera. Si tiene una hernia incarcerada estrangulada, se opera. Si tiene un tumor obstructivo, se opera. ¿Cuál es la única causa de obstrucción mecánica que no tiene este principio de operarlo automáticamente? Las adherencias. ¿Por qué? Porque las adherencias van a tener un manejo diferente de forma individualizada. Si yo tengo un paciente que me llega a la emergencia con un cuadro de obstrucción intestinal, le miro el abdomen y hay una cicatriz en el abdomen, y el paciente te dice que sí, efectivamente le han hecho una laparotomía o una cirugía previa, ¿qué es lo que debo hacer? Valorar la condición del paciente. Si mi paciente está obstruido por adherencias, pero es un paciente estable, no tiene fiebre, no tiene leucocitosis, no tiene signos de irritación peritoneal, este paciente tiene una obstrucción intestinal por adherencias no complicada, y en ese paciente manejo conservador, manejo expectante por un periodo de 24 a 48 horas. Es decir, solo le pongo NPO, sonda, hidratación y someprazol, nada más. Y voy a valorar cómo en esas siguientes 24 a 48 horas, cómo evoluciona el cuadro clínico. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría? El cuadro clínico mejora espontáneamente. El paciente comienza a eliminar flatos, hace deposiciones, por la sonda nasogástrica sale menos gasto, el abdomen deja de estar distendido. Esa es la evolución que existe casi en el 70% de los casos por adherencias en un paciente con obstrucción intestinal no complicada. Si dimos este manejo conservador y más bien pasaron 48 horas y el paciente está más distendido, tiene mayor gasto por la sonda, no elimina flatos, no elimina deposiciones, ¿qué quiere decir? No respondió al manejo conservador. Por lo tanto, si no respondió, ¿qué es lo que sigue? Cirugía. Ahora, ¿qué pasa si a la emergencia te llega también otro paciente con obstrucción, con antecedente de cirugía abdominal previa, pero cuando tú lo evalúas en el momento que llegó a la emergencia, es un paciente hipotenso, taquicárdico, con fiebre, con leucocitosis y con dolor abdominal y signos de irritación peritoneal? Es decir, ya te llegó con estas características apenas pisó la emergencia. Esto te está diciendo que el paciente probablemente ya tenga un intestino comprometido, ya tenga un intestino necrosado o quizás hasta perforado, y este paciente amerita cirugía de urgencia. Esa es la diferencia. Paciente obstruido con estabilidad hemodinámica, sin signos de complicación, manejo conservador. Si mi paciente me llega inestable, chocado, febril, con leucocitosis, con signos de irritación peritoneal, hay que operarlo de frente, a pesar de ser adherencias. Aquí lo vemos, los pacientes que tienen abdomen que ya ha sido manipulado, un abdomen que ya ha sido operado, y tiene una obstrucción intestinal por adherencias, en la mayoría de los casos la obstrucción se resuelve espontáneamente con sonda nasogástrica hasta en el 70% de los casos. Por eso es que siempre en la obstrucción por adherencias se opta por manejo conservador, a menos de que el paciente venga en malas condiciones desde el inicio. Todo paciente que va a ser sometido o que es manejado por un cuadro de obstrucción intestinal debe ser individualizado. Todas las obstrucciones por adherencias no son iguales. Algunos responden bien, otros no lo hacen de esa manera adecuada, otros requieren cirugía de urgencia. Seleccionar el procedimiento más adecuado. ¿Por qué? Porque a veces la cirugía del paciente con obstrucción intestinal se puede hacer laparoscópica o por vía abierta. Y aquí dirán, pero no que las cirugías producen adherencias y estas adherencias pueden estar comprometiendo todo el abdomen. Cierto. Cuando uno
habla de adherencias abdominales postquirúrgicas, se imagina que dentro del abdomen es una telaraña. A veces así lo es, pero a veces no es así. Ha resultado en algunos casos que el paciente fue sometido a una peritonitis, pero cuando uno vuelve a entrar al abdomen encuentra una adherencia. Y justo en esa única adherencia, ahí se enrolló el intestino. ¿En qué consiste la cirugía para este paciente? Buscas la adherencia, la cortas y se acabó la cirugía. ¿Se puede hacer ese mismo procedimiento por vía laparoscópica? Sí. Y más aún, ya no manipulas tanto el abdomen y ya no le generas más adherencias a futuro. Pero debo recordar algo. Para yo poderle ofrecer cirugía laparoscópica a un paciente obstruido, el paciente no tiene que estar muy distendido. No tiene que tener obstrucción baja, colorectal, no tiene que tener un cuadro obstructivo por cáncer. ¿Por qué? Porque mientras más distendido, mientras más atención está el abdomen, yo no voy a poder hacer neumoperitoneo. Recuerden que para hacer la laparoscopía yo tengo que hacer neumoperitoneo. Si está todo el abdomen distendido con los intestinos a tensión, no voy a poder introducir un poco de gas y menos aún voy a poder ver el punto de obstrucción y resolverlo. Un principio para poder hacer la laparoscopía, distensión abdominal leve, debe ser lo adecuado. Abordaje e incisión adecuada. ¿Qué se dice? La literatura dice que si yo voy a operar a un paciente que ya fue intervenido previamente y que ahora está ingresando por obstrucción intestinal, yo debería utilizar otra incisión diferente a la original. Por ejemplo, el paciente le hicieron una Rocky Davis por una apendicectomía y ahora me viene obstruido. Yo idealmente debería entrar por mediana. Porque ¿qué pasa si yo entro por la misma Rocky Davis? Es muy probable que en esa zona donde está ubicada la herida encuentre un intestino pegado. Y de repente estoy abriendo el abdomen, ¡boom!, me metí un intestino. Y ya lo lesioné, ya lo perforé. Entonces, idealmente entrar por una zona que no ha sido manipulada para ver, para tener una visión más adecuada y poder resolver todos los problemas que puedan conllevar a ese cuadro obstructivo. Y obviamente si ingresamos a sala a operar un paciente obstruido, hay que encontrar la obstrucción y hay que resolverlo. Las adherencias son problemas frecuentes que van a llevar a cuadros obstructivos y estos pueden estar relacionados con el tipo de sutura que se utilice. Se dice que si yo utilizo una sutura no absorbible, es una sutura que genera más adherencias que utilizar una sutura absorbible. Instrumentos atraumáticos, mientras menos manipule el tubo digestivo, menos adherencias. Por eso la laparoscopía tiene menos adherencias que la cirugía abierta. Guantes libres de talco. El talco también genera mayor irritación, mayor inflamación, más adherencias. Por eso que cuando se cambian de guantes a mitad de la cirugía, ¿qué es lo que te da el instrumentista antes que vuelvas a tocar el campo operatorio? Te da una gasa húmeda para que te retires el talco del guante. Tiempo quirúrgico. Mientras más tiempo quirúrgico se ha empleado durante la cirugía, mayor posibilidad de adherencias. Cuerpos extraños. Cualquier cuerpo extraño que quede en cavidad genera un foco infeccioso, reacción inflamatoria, más adherencias. Para tratar las adherencias, enterolisis o adhesiolisis, ya sea abierta laparoscópica, a veces se tiene que fijar el intestino a determinado segmento de la pared abdominal, utilizar medidas descompresivas como pueden ser ostomías, resecar algún segmento intestinal que se encuentre afecto o derivarlos, como también pueden realizarse en algunos pacientes. Recuerden que las adherencias pueden tener un alto porcentaje de recidiva, hasta un 15% de los 5 años. Si el paciente fue reintervenido por un cuadro de obstrucción por adherencias, un tercer episodio puede llegar hasta un 85% de los casos. La laparoscopía disminuye la posibilidad de esas recurrencias y riesgo de adherencias en general. Dejamos ahí el cuadro obstructivo, vemos ahora algo más con la patología del intestino delgado, que es el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un tipo de divertículo verdadero, porque tiene todas las capas del órgano del cual depende. Es o está formado por una anormalidad congénita. Y específicamente, ¿quién lo forma? La persistencia de un conducto. La persistencia del conducto ónfalo-mesentérico. Es el que lleva a la formación o al desarrollo de este divertículo de Meckel. En algunos casos dicen que el divertículo de Meckel tiene la regla de los 2. ¿A qué se refiere? 2% de la población, 2 pies de la válvula iliocecal. Si esto lo llevamos a centímetros, se dice que está a 90 o a 1 metro proximal a la válvula iliocecal a nivel del ilio. Su clínica más frecuente, sobre todo antes de los 2 años de edad,
el divertículo de Meckel, si bien tiene todas las capas del ilion, en su mucosa se puede encontrar mucosa ectópica o heterotrópica, es decir, mucosa de otro segmento del tubo digestivo. Y específicamente, ¿qué tipo de mucosas son las más frecuentes? Gástrica y pancreática. Y si es gástrica, tiene células parietales. Y si hay células parietales, ¿qué van a producir esas células parietales? Ácido clorhídrico. Por eso que a veces el divertículo de Meckel se puede ulcerar y puede sangrar, debido al ácido clorhídrico que se produce en una zona que no debería tener. Y solo 2% de ellos se van a volver sintomáticos en algún momento de su vida. Los divertículos de Meckel pueden ser totalmente asintomáticos, pueden generar hemorragia digestiva baja, pueden generar dolor abdominal, pueden generar distensión abdominal. Miren esta figura, me resume más o menos algunos de los procesos que pueden tener estos pacientes. 1, diverticulitis. 2, perforación. 3, cáncer. 4, intususcepción. 5, cuadros obstructivos con volvulación y torsión intestinal. Y acá también el divertículo de Meckel se puede introducir dentro del saco de una hernia inguinal indirecta o hernia inguinal directa. Esto, cuando el divertículo de Meckel se introduce dentro de una hernia inguinal, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama esa hernia? Hernia de Littré, es el nombre propio, y aquella hernia inguinal cuyo contenido es el divertículo de Meckel. Ahora, este cuadrito me permite ver en frecuencia cuál de todas las complicaciones o cuál de todas las formas de presentación es la que aparece en mayor proporción. Y aquí lo vemos. De todo ello tenemos hemorragia, ilio, que representaría cuadros obstructivos, intususcepción, inflamación, diverticulitis, perforación y miscelánea. El ilio o la obstrucción intestinal es la clínica más frecuente del divertículo de Meckel. En segundo lugar, hemorragia. ¿Qué tipo de hemorragia va a originar el divertículo de Meckel? ¿HDA o HDB tiene el divertículo de Meckel? ¿Es HDA o HDB? Es HDB, porque recuerden que el divertículo de Meckel está en el ilion y está por debajo de la válvula ileocecal. Este sería pues el 5% que hablamos hace un rato de que eran las causas de intestino delgado de la hemorragia digestiva baja. La ecografía puede ser útil para valorar a los pacientes con divertículos de Meckel, siempre tenerlo como diagnóstico diferencial en la apendicitis, en las neoplasias, en la enfermedad pélvica inflamatoria. El manejo se dice que es controversial, sobre todo en el aspecto quirúrgico. Si es una diverticulitis no complicada, solo resección del divertículo. Si es una diverticulitis complicada, con perforación, hay que hacer resección intestinal más anastomosis. Si es el divertículo de Meckel un hallazgo incidental en el adulto ya casi no presenta ningún tipo de clínica, aquí no requiere mayor terapia, pero si fue un hallazgo incidental en el paciente pediátrico, probablemente aquí sí sea necesario la resección, debido a que la clínica del divertículo de Meckel es mucho más frecuente en el paciente pediátrico. Para ver algo más de lo que es la patología de intestino delgado, hablamos de las fístulas, y recuerden que las fístulas es una comunicación anormal entre dos epitelios diferentes. En este caso, las fístulas intestinales van a ser una comunicación, un trayecto entre el intestino y la piel. Fístula, comunicación anormal entre dos epitelios diferentes. Epitelio del tubo digestivo y piel. Es una comunicación entre ambas, la mayoría son entre intestino y piel, por eso se denominan fístulas enterocutáneas. Hay diferentes factores de riesgo que pueden conllevar al desarrollo de fístulas, y sobre todo estas fístulas que se presentan después de una resección, después de una anastomosis. Que el paciente tenga pérdida reciente, que el paciente tenga albúmina muy baja, que el paciente tenga transferrina baja o que haya sido sometido a radioterapia, son factores de riesgo que pueden hacer que una anastomosis falle. Y si una anastomosis falla, va a comenzar a filtrar, va a comenzar a fugar, y esa fuga va a buscar un camino hacia la pared abdominal, hacia la piel, y es ahí donde se generan las fístulas enterocutáneas. La mayoría de pacientes que tienen fístulas enterocutáneas van a desarrollar signos de sepsis, fiebre, leucocitosis, desviación izquierda, pueden presentar alteraciones hidroelectrolíticas y pueden presentar malnutrición, sobre todo dependiendo de la localización de la fístula. Si es una fístula alta, por ejemplo, fístula duodenal, fístula yeyunal, son las que producen mayores alteraciones hidroelectrolíticas. Muy diferente de las fístulas colónicas,
Qué raro que presenten alteraciones hidroelectrolíticas y demás. La clasificación anatómica va a depender de dónde está ubicada la fístula, ya sea del estómago con la piel, gastrocutánea, enterocutánea, colocutánea, y otro también pueden ser las fístulas internas, externas, fístulas altas y bajas. Fístulas internas, por ejemplo, entre dos segmentos del tubo digestivo. Y esto lo vimos cuando hablamos de obstrucción intestinal. ¿Qué pasa cuando se fistuliza la vesícula con el duodeno en el hilio biliar? Esta es una fístula interna, porque todo el contenido entre los dos elementos están dentro del lumen de cada una de esas vísceras. Es una fístula interna, no vemos cómo se comunican entre ambas. En cambio, una fístula externa es una fístula enterocutánea. El contenido del intestino va a salir y se va a exteriorizar hacia la piel. Otros son las fístulas altas y las fístulas bajas. Fístulas altas, de esófago, estómago, duodeno y yeyuno. Fístulas bajas, colon recto. Se dice que las fístulas altas generalmente tienen mayor dificultad en el tratamiento o en la resolución espontánea, a diferencia de las fístulas bajas, que en la mayoría de los casos resuelven espontáneamente con mayor proporción. La etiología puede ser secundaria enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser idiopática, puede ser secundaria un trauma, cuerpos extraños, infecciones o cáncer. Algo que también se utiliza para definir su clasificación es el gasto, es decir, la cantidad que sale por el trayecto fistuloso en 24 horas. Si sale menos de 200, gasto bajo. Si sale entre 200 y 500, gasto moderado. Si sale más de 500, gasto alto. ¿Qué se dice? Si una fístula tiene gasto alto, sale más de medio litro al día, es una fístula que probablemente no se resuelva espontáneamente y que requiera cirugía. En cambio, una fístula de gasto bajo son las que tienen mayor tendencia a la resolución espontánea y que con nutrición y antibióticos probablemente se cierre solita. El manejo de las fístulas, en el caso de los pacientes que tengan fístulas, reposición hidroelectrolítica, control de la sepsis, es decir, antibiótico terapia. Y también nutrición. Lo principal para tratar a los pacientes que tienen algún tipo de trayecto fistuloso es la nutrición. Mientras más nutrido esté el paciente, más posibilidades de que esto pueda resolver espontáneamente. Obviamente, si es una fístula alta, que está ubicada en el estómago, en el duodeno, en el yeyuno, tratar de evitar la nutrición por vía oral. Porque, ¿qué sucede? Si un paciente tiene una fístula en el estómago, en el duodeno y yeyuno, yo le doy de comer o le pongo fórmula enteral, ¿qué va a pasar? Por ese orificio se va a salir toda la comida, todo el gasto se va a incrementar de forma significativa. En cambio, si el paciente tiene una fístula alta, estómago, duodeno y yeyuno, yo le estoy en NPO, ¿qué va a pasar con el paciente? Esa fístula se va a ir cerrando espontáneamente. Algo muy importante en todo paciente con fístula enterocutánea, nutrición. Y de ser posible, en la mayoría de los casos, dar nutrición enteral, que es la nutrición más fisiológica que tiene el paciente. De esta manera, trabaja el tubo digestivo, se evita la translocación bacteriana, hacemos funcionar el tubo digestivo y esta sería la mejor forma de hacerlo. Obviamente la voy a hacer siempre y cuando la fístula no se altere dándole nutrición enteral. Si mi paciente tiene una fístula pues en el yeyuno, ilion, y ahí está mi sondita, lo voy a hacer trabajar más y le voy a provocar mayor gasto a la fístula, ahí sería contraproducente. La nutrición enteral sobre todo es muy buena en fístulas bajas, en fístulas colónicas, ya que toda esta fórmula enteral se va a absorber en intestino delgado. Si mi paciente no puede utilizar el tubo digestivo, de repente el paciente tiene una isquemia mesentérica que le han hecho síndrome de intestino corto o tiene múltiples fístulas en el tubo digestivo, utilizar nutrición parenteral sería la otra opción. El problema es que la nutrición parenteral no la podemos utilizar mucho tiempo de forma seguida, ya que produce muchas complicaciones hidroelectrolíticas, metabólicas y hepáticas sobre todo. Y asimismo, para poder administrar nutrición parenteral, siempre debe ser por catéter venoso central. Y colocar un catéter venoso central ya tiene riesgos, ya tiene complicaciones. En todo paciente que tenga una fístula, debo investigar la fístula, debo estudiar la fístula, para saber dónde está ubicada, longitud de la fístula, es un trayecto fistuloso, son varios trayectos fistulosos y demás, ya sea haciendo fistulografías o haciendo tomografías. De acuerdo a los resultados de la fistulografía tomaremos alguna decisión. ¿Mi paciente va a seguir con manejo conservador o voy a tener que operar a mi paciente que tiene un trayecto fistuloso? Para de esa manera tratarlo de forma definitiva.
Obviamente en el caso del manejo definitivo, debo tener en cuenta que siempre se opta por 4 a 6 semanas de manejo conservador, manejo expectante, manejo antibiótico, nutrición enteral, parenteral, y en ese tiempo se espera que la fístula cierre espontáneamente. Si la fístula no cerró en esta etapa de manejo conservador, recién pasaremos a manejo quirúrgico, para poder resolver de forma definitiva este cuadro. Existen ciertos predictores que nos van a decir que una fístula probablemente no se resuelva sola, que hay un absceso cercano, que hay una obstrucción distal, que el paciente tenga comunicaciones internas con otro intestino o que haya múltiples trayectos fistulosos. Este cuadrito es muy útil, en el cual nosotros podemos diferenciar dos tipos de fístulas en las cuales van a tener una resolución favorable o una resolución desfavorable. Es decir, ¿qué características tendría el trayecto fistuloso para yo decir, esta fístula sí se va a resolver sola, versus otra en la cual probablemente no tenga resolución espontánea? Por ejemplo, si es una fístula localizada en el esófago, muñón duodenal, páncreas o vía biliar, probablemente tenga una resolución favorable. En cambio, si está ubicado en la pared del estómago, a nivel duodenal lateral, a nivel yeyunal biliar, probablemente estas no vayan a resolverse de forma muy favorable que digamos. De acuerdo a la etiología, si es una etiología posoperatoria, como por ejemplo una fuga anastomótica, o de repente una fístula cecal después de una apendicectomía, estos tienen una resolución favorable, por así decirlo. En cambio, ¿qué pasa si se fistuliza un tumor? Un tumor es el que se perforó y un tumor es el que se fistulizó. Ese tumor no va a cicatrizar y esa fístula nunca va a cerrar. Gasto. Como mencionamos, gasto bajo es favorable, la mayoría se resuelve sola. Si el gasto es alto, más posibilidades de que esto no se resuelva espontáneamente, manejo quirúrgico probable. Si el paciente tiene buen estado nutricional, obviamente esto va a cicatrizar en mayor proporción. Si el paciente está desnutrido, difícil que esto cierre solo. Presencia o no de complicaciones. Si el paciente no tiene complicaciones, probablemente resuelva espontáneamente. Pero si el paciente está desnutrido, con anemia, hipoluminémico, mayor probabilidad de que esto no vaya bien. Si el paciente no tiene sepsis, probablemente vaya bien. Si hay sepsis presente, el cuadro puede ser totalmente desfavorable. En el caso del estado del intestino, si el intestino tiene su continuidad viable y no hay ningún punto de obstrucción, esto va a cerrar espontáneamente. Pero si hay algún signo de obstrucción distal, esto va a ir de forma desfavorable. Si el paciente recibe radiación, si hay abscesos, si hay un intestino discontinuo, también mayor posibilidad de que esto no mejore espontáneamente. Y esto es lo que, en el caso de la característica de la fístula, esto va a relación porque a veces hay una pregunta en relación a estas características de los trayectos fistulosos. Por ejemplo, miremos acá esta fotito. Estas dos figuras. Aquí tenemos un intestino, aquí está la piel, aquí está la pared, aquí está el intestino, y este es el trayecto fistuloso. ¿Qué notan de diferente en estas dos figuras? Primero, un intestino está más lejos de la pared y otro está totalmente cerca en la pared. ¿Qué se dice? Mientras más largo sea el trayecto fistuloso, más posibilidades de resolución espontánea. ¿Por qué? Como es largo el trayecto fistuloso, el tejido de granulación crece, lo va cerrando hasta que lo sella y lo oblitera. En cambio, si el intestino está pegado a la pared y así pegado se ha fistulizado, esto se comporta como una ostomía. Y si es como una ostomía, no se va a cerrar. ¿Qué más debo de tener en cuenta? Trayectos únicos y largos generalmente son únicos. En cambio, trayectos cortos y angostos generalmente son múltiples. Si es una fistulita, se va a cerrar sola. Si son varios huecos, difícilmente se va a cerrar sola. Entonces, esto va en relación a estas últimas características. Si yo tengo un paciente con un trayecto fistuloso largo y con una fístula de un diámetro delgado, esto se va a resolver solo. Pero si la fístula tiene un trayecto corto y es un defecto muy amplio, esto se comporta como un ostoma, como una ostomía, y eso no va a cerrar. Algo en relación a lo que es isquemia intestinal, como también parte de la patología de intestino delgado. La isquemia intestinal puede ser de dos tipos, puede ser aguda o crónica, y en el caso de la aguda puede ser una isquemia mesentérica oclusiva arterial, o puede ser una isquemia mesentérica no oclusiva.
En el caso de la aguda también puede ser una trombosis venosa, y en el caso de la crónica, sobre todo en aquellos pacientes que tengan aterosclerosis, va a presentar una angina a lo largo del tiempo, una disminución de la luz de los vasos mesentéricos a lo largo del tiempo, y esto va a generar sobre todo diversos problemas asociados a la disminución del riego sanguíneo en determinadas zonas del tubo digestivo. En el caso de la isquemia intestinal aguda, el dolor abdominal generalmente es severo, de gran intensidad y desproporcionado con los hallazgos físicos. Esto fue lo que mencionamos anteriormente. Si un paciente se queja de mucho dolor abdominal, pero le palpamos el abdomen y no hay rebote, no hay signos de irritación peritoneal, esto podría estar asociado con un cuadro de isquemia mesentérica o de alteración en la vascularización intestinal mesentérica. Puede estar también asociado a vómitos, a diarrea sanguinolenta, mínimos signos de irritación peritoneal al inicio de la enfermedad, hipotensión, shock y sepsis. Muy diferente de la isquemia crónica, producida por aterosclerosis, sobre todo en pacientes con factor de riesgo cardiovascular. En estos pacientes van a desarrollar la llamada angina mesentérica. ¿Qué quiere decir? Cada vez que el paciente ingiera alimentos, esta ingestión de alimentos que incrementa la vascularidad hacia el tejido mesentérico, como aquí está completamente reducido, va a generar o va a despertar dolor post ingestión de alimentos. En este caso, debido al miedo que el paciente tiene a la presencia o a la aparición del dolor post alimentación, el paciente deja de comer y por eso muchos de ellos comienzan a bajar de peso de forma significativa. Lugares frecuentes donde se pueden encontrar estos puntos de obstrucción a lo largo de la isquemia mesentérica: territorio del tronco celíaco, territorio de la arteria mesentérica superior, territorio de la arteria mesentérica inferior. Pero el más comprometido, el más afectado siempre es el territorio de la arteria mesentérica superior. Dentro de los estudios de laboratorio que se pueden encontrar en este grupo de pacientes, leucocitosis con desviación izquierda y lactato elevado son parte de los estudios laboratoriales que nos indican o que nos sugieren isquemia mesentérica. También la hiperamilasemia también puede estar asociado, la hipercoagulabilidad en un paciente con sospecha de trombosis venosa también es útil dentro de los estudios de laboratorio. La radiografía de abdomen simple nos puede aportar algunos hallazgos significativos en la trombosis mesentérica, sí, sobre todo la presencia de gas en la pared del intestino. Si yo tengo un paciente con dolor abdominal que tiene en la radiografía gas en la pared del intestino, la llamada neumatosis intestinal, esto nos sugiere altamente que el paciente tiene un cuadro de trombosis mesentérica. De igual forma, los estudios tomográficos valoran engrosamiento de la pared, distensión intraluminal, trombosis a nivel de la arteria y vena mesentérica superior, neumatosis intestinal y también presencia de gas a nivel del sistema venoso portal. En estos pacientes, una adecuada resucitación con fluidos, corrección de las alteraciones metabólicas, NPO, sonda nasogástrica, descompresión del tubo digestivo, antibióticos profilácticos es parte de la terapia inicial. Y en estos pacientes, como hay compromiso intestinal de forma significativa, es decir, necrosis intestinal, la laparotomía exploratoria es el tratamiento quirúrgico de elección. De ser posible, hay que realizar la resección de todo el tejido isquémico o todo el tejido necrótico o comprometido por el evento trombótico. En estos casos, si es posible o si es que el compromiso es solamente segmentario, sería lo mejor para el paciente, ya que en algunos casos puede ser un compromiso masivo de todo el intestino delgado y en casos más extremos puede haber trombosis de los tres vasos principales: trombosis del tronco celíaco, trombosis de la mesentérica superior, trombosis de la mesentérica inferior, en el cual ya no hay mayor procedimiento a hacer en estos pacientes. Hacer una resección intestinal masiva en el paciente que tiene trombosis mesentérica, sobre todo del intestino delgado y ayuno ilion, prácticamente lo está condenando al paciente a vivir con un síndrome de intestino corto, lo cual tiene muchas complicaciones a futuro en el pronóstico, en la morbilidad y complicaciones del mismo.